El cielo de hoy tenía un gris plomizo inusual, de ese tipo de tiempo desapacible que impregna el alma de una melancolía sin nombre. Estaba de pie frente al espejo, alisando con la mano las arrugas de un vestido de color crema, elegante y discreto, que había comprado a escondidas la semana anterior. El color crema era suave, recatado, no demasiado llamativo, pero suficiente para hacerme sentir como una mujer de éxito o al menos como una madre respetable. En el calendario de la pared, el 20 de noviembre estaba marcado con un círculo rojo, junto a un diminuto corazón. Hoy era la primera reunión de padres del curso de Sofía, mi hija. Durante los 7 años que llevaba en el colegio, desde preescolar hasta terminar segundo de primaria, nunca había puesto un pie en esa importante reunión. Cada vez que insinuaba mi deseo de ir, Javier, mi marido, tenía cientos de razones para descartarlo de plano. A veces decía que mi torpeza al hablar en un lugar tan distinguido como un colegio internacional solo me convertiría en el hazmerreír de todos. Otras, que mi lugar estaba en casa cuidando de las comidas, que la educación de los niños era un asunto serio y que qué sabría una mujer para meterse en eso. Yo, al oírlo, aunque sentía una punzada de amargura y humillación, me esforzaba por cumplir mi papel de esposa buena y sumisa, retirándome a un segundo plano para que mi marido se encargara de todo. Pero este año era diferente. Sofía ya estaba en tercero, y al volver a casa no paraba de susurrar que su profesora quería verme para hablar sobre el talento que tenía para el piano. Respiré hondo para recuperar la calma y me apliqué un poco de pintalabios color teja para que mi rostro no pareciera tan pálido. La puerta del despacho se abrió de golpe y apareció Javier. Llevaba un traje gris marengo hecho a medida, el pelo engominado y brillante, irradiando el aire elegante de un director de una empresa tecnológica en pleno auge. Al verme tan arreglada, sus pobladas cejas se fruncieron, y su mirada me recorrió de arriba a abajo como un escáner buscando fallos. Se acercó, y su voz, aunque grave y cálida, destilaba una ironía gélida. ¿A dónde crees que vas con esas pintas de paleta que intentas ser elegante? No me digas que pretendes ir al colegio. El corazón se me encogió, pero, aún así, logré mantener una sonrisa forzada. Hoy es la reunión de padres, dije suavemente. Como soy su madre, pensé que debería ir al menos una vez para conocer el colegio. Sofía tiene muchas ganas de que vaya. Ayer no paraba de decírmelo. Javier soltó una risa despectiva. Se ajustó el cuello de la camisa con un aire de superioridad aleccionadora. Quédate en casa. Si vas al colegio, con lo patosa que eres, solo conseguirás poner en ridículo a la niña. Mírate. No sabes ni 2 palabras de inglés. Los padres de ese colegio son todos gente de posición. Si te hacen un par de preguntas de cortesía en otro idioma, ¿te quedarás muda? Sus palabras fueron como un jarro de agua fría, que apagó la pequeña llama de esperanza que acababa de encenderse en mí. Bajé la vista hacia mis manos, que ya empezaban a mostrar los callos del trabajo doméstico. Un sentimiento de inferioridad me subió por la garganta hasta ahogarme. Pero solo quiero oír lo que la profesora dice de nuestra hija, respondí en un murmullo. Prometo que me sentaré quieta, y no diré ni una palabra fuera de lugar. Javier suspiró con exasperación, con la cara de quien tiene que tratar con una niña terca. Se acercó y me dio una palmadita en el hombro, un gesto que a primera vista parecía cariñoso, pero que en realidad era una imposición llena de autoridad. Lo digo porque me preocupo por ti, cariño, dijo, usando ese tono manipulador tan familiar. Tu salud es delicada, y un lugar lleno de gente y ruido solo te daría dolor de cabeza. Además, ya he enviado a mi asistente para que se ocupe de lo de la niña, o si no, me pasaré yo un momento más tarde. Tú quédate en casa y prepara la comida. Hoy he invitado a comer a unos socios, así que haz algunos de tus platos más elaborados, ¿de acuerdo? Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, sin prestar atención a la lágrima que asomaba en el rabillo de mi ojo. Justo en ese momento, la pequeña Sofía salió corriendo de su habitación, con una mochila a la espalda demasiado grande para su delgada figura. Nos miró a mí y luego a su padre, y en sus ojos no había la decepción de una niña cuya madre no irá a su reunión, sino un miedo y una resignación extrañamente precoces. Sofía se acercó tímidamente, su manita se aferró a mi dedo, y su vocecita infantil sonó, pero con una tristeza que partía el alma. No estés triste, mamá. Papá puede ir. Quédate en casa y prepárame una comida rica, ¿vale? No necesito que vengas al colegio. Me agaché y la abracé con fuerza, conteniendo un sollozo ahogado. ¿Por qué una niña de 8 años podía ser tan comprensiva hasta resultar doloroso? ¿O es que ya estaba demasiado acostumbrada a que su madre fuera siempre la que sobraba en los acontecimientos importantes de la familia? Desde la puerta, la voz de Javier sonó apremiante. Sofía, deprisa, que llego tarde al trabajo. Sofía soltó mi mano rápidamente y corrió hacia el coche.
Su pequeña silueta desapareció tras la pesada puerta de madera, dejándome sola en aquella casa enorme y fría. Me levanté, me quité en silencio el vestido color crema y lo doblé en un rincón del armario. Quizás, al fin y al cabo, no pertenecía a mi mundo, de la misma manera que yo nunca había pertenecido realmente al mundo de mi marido y mi hija. La casa volvió a su silencio aterrador habitual. El tic-tac del reloj en la pared parecía contar cada segundo de mi soledad. Me senté abatida en el sofá. El hielo del zumo de naranja sobre la mesa se había derretido por completo, dejándolo tan insípido como mi matrimonio. Una vaga inquietud se apoderó de mi mente. No eran celos infundados, sino la intuición de una mujer que ha sido abandonada durante demasiado tiempo al margen de la vida de su marido. Recordé la mirada de Sofía hace un momento, la forma en que soltó mi mano a toda prisa al oír la llamada de su padre. Fue como un acto reflejo, un miedo invisible que la niña intentaba ocultar. ¿Por qué dijo, no necesito que vengas al colegio, con un tono tan tembloroso? ¿Había algo en ese colegio que Javier no quería que viera? Incapaz de soportar la opresión en mi pecho, decidí ir al mercado antes de lo habitual, diciéndome que salir a tomar el aire me despejaría la mente. Saqué mi vieja scooter del garaje y me mezclé con el ajetreo matutino de la gente. El sol empezaba a salir, pero no lograba disipar el frío de mi corazón. Al llegar a un gran cruce, a unos 2 kilómetros de casa, el semáforo se puso en rojo y tuve que detenerme. Al otro lado de la calle, un Mercedes negro reluciente esperaba también. La matrícula me resultaba tan familiar que podría recitarla incluso en sueños. 5678 JKL. Era el coche de Javier. Mi corazón dio un vuelco. Normalmente, a esa hora, debería haber girado a la derecha para dirigirse al parque tecnológico donde estaba su empresa, pero cuando el semáforo se puso en verde, su coche puso el intermitente izquierdo. Esa dirección no llevaba a otro lugar que al colegio privado La Estrella, el colegio de mi hija. Así que me había mentido. Dijo que tenía una reunión, que solo mandaría a su asistente o se pasaría un momento, pero en realidad estaba conduciendo él mismo hasta el colegio, y había salido muy temprano. La curiosidad y la sospecha estallaron como un fuego contenido durante mucho tiempo. Ya no fui al mercado. Mis manos, de forma inconsciente, siguieron al coche de lujo que iba delante, manteniendo una distancia prudencial para no ser descubierta. Cerca de la puerta del colegio, vi su coche girar hacia el aparcamiento reservado para padres VIP. Un guardia de seguridad le saludó con una reverencia, como si fuera un cliente habitual. Aparqué la moto en una cafetería de la acera de enfrente, con el corazón en un puño. No podía entrar de forma oficial sin la tarjeta de acceso, y mucho menos dejar que Javier me viera en estas pintas. Una idea audaz cruzó mi mente. Me acordé de Carmen, una antigua vecina del bloque donde vivíamos antes, que ahora trabajaba como limpiadora a tiempo parcial en este colegio. La llamé a toda prisa, inventando la excusa más creíble que se me ocurrió. Carmen, querida, quería darle una sorpresa de cumpleaños a Sofía en el colegio, pero se me ha olvidado la tarjeta. ¿Podrías prestarme un momento tu uniforme de limpieza para poder entrar a hurtadillas? Carmen, que era una mujer de gran corazón y me tenía cariño por mi carácter apacible, aceptó de inmediato. Quedamos en la puerta trasera, donde se almacenaban la basura y los utensilios de limpieza. 15 minutos después, estaba en un almacén estrecho que apestaba a lejía y jabón barato. Me quité mi ropa de casa y me puse el uniforme de limpieza azul, demasiado grande, con algún que otro roto. El mono era tan holgado que me perdía dentro, y los pantalones me arrastraban por el suelo. Me recogí el pelo en un moño alto, me puse un gorro de tela descolorido y una mascarilla que solo dejaba ver mis ojos. Al mirarme en el espejo agrietado de la pared, vi a una mujer extraña, desaliñada y miserable. ¿Quién iba a pensar que la mujer de un rico director tendría que recurrir a este truco tan bajo para poder ver a su propia hija en una reunión de padres? Un sabor amargo, salado, me subió a la boca. Carmen me dio un carro lleno de fregonas y cubos, y me dio instrucciones precisas. Tú solo empuja esto por el pasillo del pabellón C, con la cabeza gacha, y no mires a los lados. No vaya a ser que te vea algún supervisor. Cuando termines, sal de inmediato. Asentí, mis manos temblorosas agarraron el frío manillar del carro. Respiré hondo para calmar mi corazón desbocado. Empujé el carro y entré en el patio del colegio. Me mezclé con el personal de limpieza, intentando pasar lo más desapercibida posible. El pabellón C apareció ante mí, donde estaba la clase 3ROA de Sofía. El pasillo estaba silencioso. Solo se oía por los altavoces una suave música instrumental, en total contraste con la tormenta que se desataba en mi interior. No sabía qué me esperaba detrás de la puerta de esa clase, pero sabía que mi vida estaba a punto de tomar un rumbo diferente, más cruel y doloroso que cualquier pesadilla.
El pasillo del pabellón C era largo y desolado. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas, produciendo un leve silbido, como el suspiro de las paredes encaladas. Empujaba el carro de limpieza con pasos pesados. El chirrido de las ruedas sobre el frío suelo de granito resonaba con un sonido seco. A mi alrededor, el ambiente del Colegio Internacional desprendía un aire de lujo, muy diferente de la atmósfera sofocante y húmeda de la pequeña cocina en la que pasaba mis días. Me detuve frente a la puerta de la clase 3A, que tenía una bonita placa de madera con el nombre. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y el sudor me empapaba la espalda, a pesar del frío que hacía. Cogí un paño y fingí limpiar el alféizar de la ventana, pero mis ojos se colaban a través del cristal transparente para observar el interior. La primera imagen que vi me dejó petrificada. Mi mano, que sostenía el paño, se quedó inmóvil en el aire. En la primera fila, justo en el centro, estaba sentado Javier. Con la espalda recta, su rostro mostraba orgullo y aplomo, la viva imagen de un empresario de éxito. Pero lo que hizo que la sangre se me helara no fue su presencia, sino la mujer sentada a su lado. Llevaba un vestido de seda de color verde jade, su pelo ondulado y voluminoso caía sobre sus hombros, y su rostro, maquillado con exquisitez, desprendía una belleza moderna y afilada. Era ella, sin duda, Isabel, la profesora de piano que Javier había contratado para Sofía hacía ya un año. Estaban sentados muy juntos. La distancia entre sus hombros era tan íntima que no dejaba lugar a dudas. Cuando la tutora, desde la tarima, invitó a los padres a hablar, Isabel se levantó con naturalidad. Antes de hablar, le ajustó el cuello de la americana a Javier. Un gesto tierno y tan practicado que parecía que lo hubieran hecho miles de veces cada mañana. La voz de Isabel, clara y segura, resonó, atravesando el cristal y llegando a mis oídos como agujas afiladas. Estimada profesora y demás padres, mi marido y yo agradecemos enormemente al colegio por brindarle las mejores oportunidades a nuestra Sofía. En casa, aunque Javier está muy ocupado con su trabajo, siempre saca tiempo para educarla, y yo me centro en nutrir su alma artística. Toda la clase estalló en aplausos. Las miradas de admiración se centraron en aquella pareja perfecta. Javier sonrió, una sonrisa de satisfacción que hacía mucho tiempo que no le veía cuando estaba conmigo. Resulta que, durante los últimos 7 años, la razón por la que me prohibía venir al colegio no era por miedo a que yo avergonzara a nuestra hija, sino porque quería representar el papel de familia feliz y perfecta con su amante delante de todo el mundo. Sentí que las piernas me flaqueaban y una náusea me subió por la garganta. Quería irrumpir allí, gritarle al mundo entero la cara hipócrita que tenían, destrozar esa farsa. Pero justo cuando la ira estaba a punto de estallar, mi mirada se desvió hacia la última fila, donde se sentaban los alumnos oyentes. Allí estaba mi Sofía, perdida entre los demás niños. No miraba a la pizarra, ni a sus padres, que brillaban en la primera fila. Tenía la cabeza gacha, y sus pequeños hombros temblaban sin control. Y entonces vi algo que hizo que mi corazón de madre se rompiera en 1000 pedazos. Su manita se aferraba con fuerza a su propio muslo. Se pellizcaba con tal fuerza que sus uñas se clavaban en la carne, atravesando la fina tela del uniforme, dejando una pequeña mancha de sangre. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, pero ese acto de autolesión revelaba una represión y un miedo extremos. No era la reacción de una niña avergonzada, sino el sufrimiento de una víctima sometida a tortura psicológica. En el momento en que vi la mancha de sangre extenderse por sus pantalones azul marino, mi cordura se derrumbó por completo. Ya no eran los celos de una esposa traicionada, sino el dolor y el pánico de una madre que ve a su hija autodestruirse ante sus propios ojos. ¿A qué le tenía tanto miedo Sofía? ¿Por qué tenía que hacerse daño al ver a su padre con la profesora de piano? Temblando, saqué mi viejo móvil del bolsillo del uniforme de limpieza. Mis dedos torpes fallaron varias veces antes de conseguir desbloquear la pantalla. No sabía a quién llamar. En mi cabeza solo quedaba el instinto de proteger a mi hija. Marqué el 112. El tono de llamada se alargó, tensando mis nervios al máximo. En cuanto respondieron al otro lado, balbuceé, con la voz rota por los sollozos. «Hola, ¿la policía? Salven a mi hija, por favor. Hay un caso de maltrato infantil en el colegio privado La Estrella. Vengan rápido, por favor». Apenas terminé de hablar, la puerta de la clase se abrió de repente. La reunión de padres había terminado antes de lo previsto. El bullicio de risas y conversaciones inundó el pasillo, haciéndome sobresaltar. Rápidamente empujé el carro de limpieza detrás de una gran columna para esconderme. Javier e Isabel salieron los primeros. Caminaban uno al lado del otro, Javier con una mano en el bolsillo del pantalón y la otra posada con aire posesivo sobre la cintura de Isabel.
Parecían estrellas de cine saliendo de la alfombra roja. Sofía los seguía a trompicones, con la cabeza todavía gacha, cargando el bolso de marca de Isabel, con la postura sumisa de una pequeña sirvienta. Vi cómo Isabel se giraba y, a escondidas, le daba un fuerte pellizco en la cadera a la niña, mientras seguía sonriendo a los otros padres. Nuestra Sofía es un encanto. Siempre quiere llevarme las cosas. Sofía dio un respingo, pero no se atrevió a emitir ni un solo quejido, simplemente se mordió el labio con fuerza, aguantando el dolor. La sangre me hirvió en las venas. Estaba a punto de saltar para arrancarles a mi hija de las manos cuando Javier la cogió en brazos ágilmente. «Hoy mi niña se ha portado muy bien», dijo en voz alta. «Papá y mamá te llevarán a celebrarlo con una buena comida». Dicho esto, los tres se dirigieron a paso rápido hacia el aparcamiento, donde esperaba el reluciente Mercedes negro. Tiré la fregona al suelo y corrí tras ellos, pero el holgado uniforme de limpieza se me enredó en las piernas y caí de bruces. Cuando logré levantarme a duras penas y llegar a la puerta del colegio, el coche de Javier ya se había puesto en marcha. Agité la mano con todas mis fuerzas, intentando gritar el nombre de mi hija, pero la garganta se me anudó y no pude articular palabra. Un corpulento guardia de seguridad salió de su garita y me agarró con fuerza del brazo. «Oiga, limpiadora, ¿a dónde va corriendo como alma que lleva el diablo?», gritó. «¿Quiere robar algo o armar un escándalo? Vuelva adentro ahora mismo». Me revolví, con el rostro bañado en lágrimas que empañaban la imagen del coche que desaparecía en el cruce. Grité desesperada. «Esa es mi hija, se la llevan. Suélteme». El guardia me miró con una mezcla de desprecio y lástima. Me soltó de un empujón, haciéndome caer sobre el duro pavimento. «¿Está loca?», murmuró. «Ese es el coche del director Javier. Unos padres recogiendo a su hija. ¿Qué se inventa usted?». «Una cualquiera, seguro». Me quedé sentada en el suelo, impotente, observando el denso tráfico. El móvil en mi mano todavía tenía la pantalla encendida. La llamada de emergencia no se había cortado, pero nadie llegó. El sol de mediodía empezaba a picar, dibujando manchas brillantes en el asfalto como si se burlara de mí. Seguía allí, acurrucada junto al viejo plátano de sombra frente a la puerta del colegio, con el uniforme de limpieza azul manchado de polvo. Los otros padres pasaban, todos elegantemente vestidos, me lanzaban miradas de compasión o de asco, y se apresuraban a pasar, como si temieran contagiarse de alguna enfermedad. Me sequé las lágrimas, dispuesta a levantarme, devolverle el uniforme a Carmen y volver a casa para pensar en otro plan. Justo en ese momento, un par de zapatos de cuero marrón reluciente se detuvieron frente a mí. Levanté la vista y, a través de mis ojos empañados, vi a un hombre de mediana edad. Llevaba un traje azul marino. Su rostro era severo, pero sus ojos ocultaban una extraña calma y comprensión. No dijo nada, solo sacó silenciosamente del bolsillo de su chaqueta un pañuelo blanco impecablemente doblado y me lo ofreció. Ese gesto cortés me dejó atónita. Dudé, sin atreverme a cogerlo con mis manos sucias. El hombre sonrió levemente, una sonrisa tan sutil como una brisa, pero con un poder tranquilizador. «Cójalo», dijo, con voz grave y cálida. «Las lágrimas no solucionan nada, especialmente cuando su adversario está celebrando sobre su dolor». Acepté el pañuelo temblando y susurré un «gracias». Él se agachó, sin importarle que su caro traje se ensuciara, y me miró directamente a los ojos. «La he estado observando desde que entró al pasillo con el carro de limpieza», continuó, «y también he visto la función de familia feliz de su marido en el aula. Soy el padre de un niño de la misma clase que su hija». Me sobresalté y lo miré con asombro. ¿Por qué un extraño se fijaría en una limpiadora anónima como yo? Como si leyera mis pensamientos, sacó una tarjeta de visita de su cartera y la puso en mi mano. En la tarjeta, de un negro intenso, solo había 2 líneas impresas en letras doradas. Arturo Reyes, detective privado, y un número de teléfono. Arturo me miró, sus ojos se volvieron agudos y serios. No soy un cotilla, pero mi profesión me ha dado la costumbre de observar las cosas inusuales. Su marido y esa mujer actuaban muy bien, pero la niña no sabe mentir. Esa niña está pidiendo ayuda a gritos, y usted es la única que ha oído su llamada. Sus palabras fueron como una flecha que dio en el blanco, atravesando mi alma. Apreté la tarjeta en mi mano, sintiendo como si me aferrara a un salvavidas en medio de una inundación. Arturo se levantó y se ajustó la chaqueta. Antes de irse, me dijo algo que me despertó de mi aturdimiento. Para vencer a un hipócrita, tiene que ser más serena que él. Su ira ahora mismo es la mejor arma que él puede usar para convertirla en una loca a ojos de todo el mundo. Vaya a casa, lávese la cara y espere a que su hija vuelva. Esta guerra no ha hecho más que empezar. La espalda de Arturo se perdió entre la multitud,
pero sus palabras seguían resonando en mis oídos. Miré la tarjeta, el nombre Arturo, grabado en negrita era como una promesa. Respiré hondo, secándome las últimas lágrimas de debilidad. Sí, no podía llorar más. Tenía que volver a casa. Tenía que esperar a que volviera Sofía para ver de dónde venían exactamente las heridas de su cuerpo. La casa, al atardecer, se sumió en una penumbra crepuscular. No encendí las luces. Me quedé sentada en el sofá, inmóvil como una estatua de piedra. El familiar sonido del motor del coche fuera me sacó de mis pensamientos. Javier había vuelto. La puerta se abrió. Javier entró con el ceño fruncido, la corbata aflojada, y tiró su maletín de cuero con fuerza sobre una silla. Detrás de él venía Sofía. Entró, arrastrando los pies, sin saludar, sin atreverse a mirarme a los ojos. Javier me lanzó una mirada y, al verme sentada en la oscuridad, espetó: «¿Qué haces ahí sentada como un fantasma? ¿No puedes encender la luz? ¿Está lista la cena?» Contuve la ira que me subía por la garganta, me levanté y encendí el interruptor. La fría luz blanca inundó la habitación, revelando el rostro cansado y asustado de mi hija. No respondí. Fui directamente hacia Sofía y le cogí la mano suavemente. «Sofía, vamos a darte un baño. Ya he preparado el agua caliente». Sofía retiró la mano como si se hubiera quemado, evitando mi mirada. «Puedo bañarme sola». Pero no la dejé negarse. La llevé con firmeza al baño y cerré la puerta con pestillo. En el pequeño espacio del baño, el vapor lo empañaba todo. Temblando, le desabroché uno a uno los botones del uniforme. Cuando le quité la última prenda, tuve que taparme la boca para reprimir un grito de horror. Sobre el cuerpo delgado y pequeño de mi hija, no había una piel blanca y suave como la de otros niños. En su lugar, había un amasijo de moratones, de todos los tonos de azul, rojo y morado. Algunos ya se habían vuelto amarillentos, pero otros eran recientes, hinchados y dolorosos. Se veían claramente las marcas de los dedos de un adulto que la habían pellizcado en los muslos, en los brazos e incluso en las costillas. Las zonas más ocultas estaban llenas de heridas. Toqué suavemente un moratón violáceo en su brazo. Sofía se estremeció y gimió de dolor. Mis lágrimas cayeron, calientes, sobre sus hombros. La abracé con fuerza, con la voz quebrada. «¿Quién te ha hecho esto?» «Dímelo, mi amor. ¿Quién ha sido?» Sofía rompió a llorar desconsoladamente. El llanto contenido durante tanto tiempo estalló como una presa rota. Apoyó la cabeza en mi pecho. Su pequeño cuerpo temblaba sin control. Entre sollozos ahogados, balbuceó, con la voz entrecortada: La señorita Isabel me castigó. Porque toqué mal una nota. Dijo que si se lo contaba a mamá, me encerraría en el cuarto oscuro para siempre. Sentí que el mundo se me venía encima. La señorita Isabel, la amante de mi marido, la que él elogiaba por nutrir el alma artística de nuestra hija, resulta que esa elegante clase de piano era en realidad un infierno en la tierra, un lugar donde la torturaban, donde descargaban sus frustraciones retorcidas sobre el cuerpo de una niña inocente, y Javier, su padre, lo sabía todo. Pero había elegido callar, e incluso ser cómplice de ese demonio. Estaba sentada al borde de la cama, todavía sujetando la manita fría de mi hija. Sofía se había quedado dormida, agotada de tanto llorar, pero incluso en sueños, sus cejas infantiles seguían fruncidas por la inquietud. La puerta del dormitorio se abrió y entró Javier. El fuerte olor a alcohol, mezclado con un perfume de mujer empalagosamente dulce, me golpeó la nariz, creando el hedor repugnante de la traición. Javier se aflojó la corbata, se acercó a la cama para mirar a la niña, y luego se volvió hacia mí con ojos inquisitivos. «¿Ya se ha dormido?», preguntó, con la voz pastosa pero aún autoritaria. «¿Por qué tiene los ojos tan hinchados? ¿Cómo cuidas de ella cuando estoy fuera?» Levanté la vista hacia el hombre al que había llamado marido durante casi una década. Su rostro seguía siendo atractivo, elegante, pero ahora solo veía en él una falsedad que me helaba la sangre. Me tragué el nudo que tenía en la garganta, e intenté que mi voz sonara lo más calmada posible para no levantar sospechas. «Mientras la bañaba, he visto que tiene muchos moratones en el cuerpo. Dice que la profesora la castigó por tocar mal una nota. ¿Tú sabías algo de esto?» Javier se quedó paralizado un segundo, desvió la mirada y recuperó rápidamente su aire de superioridad. Soltó una risita y agitó la mano como si estuviera diciendo tonterías. «¡Qué estupidez! La señorita Isabel es una profesora de gran prestigio, enseña a los hijos de gente muy importante. ¿Cómo iba a pegar a un alumno? Seguro que Sofía se ha caído en el colegio haciendo el bruto y, por miedo a que la riñas, se ha inventado esa historia».
No te creas las mentiras de los niños y montes un escándalo. Apreté el bajo de mi blusa con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la piel, un dolor agudo que me recordaba que debía ser paciente. Pero las heridas tienen muy mal aspecto, Javier, respondí con voz temblorosa, fingiendo sumisión. ¿Y si la sacamos de esa clase de piano? Veo que tiene mucho miedo de ir. El rostro de Javier se ensombreció. Se acercó y me plantó la cara a escasos centímetros. Su aliento a alcohol me provocó náuseas. Bajó la voz, y cada palabra era como una daga envenenada que se clavaba en el miedo más profundo de una madre. ¿Quieres arruinarle el futuro a tu hija? ¿Sabes lo que me costó conseguirle una plaza en la clase de la señorita Isabel? Si ahora montas una escena, la expulsarán y correrá el rumor de que es una niña malcriada y mentirosa. Entonces tu hija no podrá levantar cabeza en ese colegio de élite. Javier hizo una pausa, observando mi reacción, antes de asestar el golpe de gracia psicológico. Lo mejor es que te calles, le pongas un poco de pomada y ya está. No me hagas quedar mal con mis socios y con el colegio por tener una mujer que no sabe cuál es su sitio. Limítate a disfrutar de la buena vida que tienes en casa y deja que yo me ocupe de todo. Bajé la cabeza, fingiendo miedo y obediencia como siempre. Satisfecho, Javier me dio una palmadita en el hombro y se fue al baño, silbando una melodía alegre. Al ver su espalda desaparecer tras la puerta, comprendí que ese hombre no solo había dejado de quererme, sino que también había perdido su humanidad. Estaba dispuesto a sacrificar el bienestar físico y mental de su propia hija solo para encubrir su sórdida aventura. A la mañana siguiente, Javier salió de casa muy temprano, diciendo que tenía una reunión importante con un cliente en un campo de golf. Pero yo sabía que ese cliente era tan importante que se había llevado varias camisas que yo misma le había planchado la noche anterior. Esperé a que su coche desapareciera por la calle y llamé a Arturo al número de la tarjeta. Respondió al instante. Su voz sonaba grave y confiable. Sabía que llamaría. He encontrado la dirección que su marido frecuenta. ¿Quiere ir a verlo con sus propios ojos? Asentí, aunque sabía que no podía verme. Mi voz sonó firme. Quiero ir. Necesito saber dónde están construyendo su nido de amor sobre el sufrimiento de mi hija y el mío. Arturo me recogió al final de la calle en un discreto coche negro. Cruzamos las bulliciosas calles de la ciudad, en dirección a la zona norte, donde se alzaban los nuevos rascacielos. El coche se detuvo frente a un lujoso complejo residencial en La Moraleja, conocido como el refugio de la alta sociedad. Arturo señaló el vestíbulo del edificio. Viven en el ático, en el apartamento que da al campo de golf. Mire, ya bajan. Seguí la dirección de su dedo. Las puertas de cristal automáticas se abrieron y salió Javier, con una expresión radiante, muy diferente al ceño fruncido que lucía en casa conmigo. A su lado estaba Isabel. Llevaba un vaporoso vestido de flores y su brazo se entrelazaba con el de Javier de forma íntima. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fue la aparición de un niño de unos 4 años que correteaba delante de ellos. Javier soltó a Isabel, se agachó y abrió los brazos para recibir al pequeño. Lo levantó en volandas, lo llenó de besos en las mejillas y rió a carcajadas. «¡Qué campeón es el hijo de papá!», dijo Javier. Aunque estaba lejos, pude leer sus labios. «Hoy papá te llevará a comprar juguetes». El niño se abrazó al cuello de Javier, acurrucándose en su hombro con mimo. Una familia perfecta, una imagen de felicidad deslumbrante bajo el sol, pero que era una cuchilla afilada que me desgarraba por dentro. Recordé a Sofía, que siempre anhelaba un abrazo de su padre, pero solo recibía frialdad o gritos injustificados. Sentada en el coche, apreté las manos con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Me volví hacia Arturo y le pregunté, con la voz rota por la emoción. «Ese niño, ¿de quién es hijo?». Arturo me miró con compasión. Suspiró y me entregó un delgado expediente. «Prepárese. Esta verdad podría ser incluso más dolorosa que la infidelidad de su marido». Cogí el expediente, mis dedos temblorosos pasaron las páginas, y cuando vi las claras palabras en blanco y negro, sentí como si todo el cielo se derrumbara sobre mi cabeza. En el expediente que Arturo me dio, lo primero que vi fue la copia de un certificado de nacimiento. Nombre del niño: Leo García Reyes. Nombre del padre: Javier Martín Ruiz. Nombre de la madre: Isabel Reyes Sanz. Cada línea era como una aguja que se clavaba en mis ojos, dolorosa y cruel. Pero lo que me dejó en shock fue la fecha de nacimiento del pequeño Leo, 15 de mayo de 2019. Hice cálculos mentales. Mi cabeza daba vueltas como si estuviera en medio de un tornado. En esa época, en ese preciso momento, yo estaba embarazada de 7 meses de Sofía. Fue la etapa en la que tuve una amenaza de aborto y tuve que estar ingresada en el hospital con las piernas en alto durante semanas. Recordé aquellos días, sola en la blanca habitación del hospital,
sintiendo miedo y soledad. Javier siempre decía que estaba ocupado con su nueva empresa, que tenía que viajar constantemente para ganar dinero y cuidar de su mujer y su futura hija. Resulta que esos largos viajes de negocios no eran para cuidarme a mí, sino para atender a su amante embarazada y dar la bienvenida a su hijo varón, su heredero. 5 años. Me había estado engañando durante 5 largos años. Había interpretado el papel de un marido ocupado pero responsable, mientras en realidad construía una segunda familia con el dinero que habíamos ganado juntos. Pasé a la siguiente página. Un extracto bancario que Arturo había conseguido hábilmente. Las cifras de las transferencias mensuales regulares aparecieron ante mis ojos. 30.000 euros, 50.000 euros, algunos meses hasta 100.000 euros, con conceptos como inversión proyecto A, pago contrato B. Reí con amargura, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas sin que pudiera evitarlo. Resulta que mientras yo ahorraba cada céntimo en el mercado, poniéndome una y otra vez la misma ropa vieja para que mi marido pudiera invertir en su negocio, él usaba ese dinero para comprar una casa, un coche y mantener a su segunda familia a cuerpo de rey. Arturo, a mi lado, esperó en silencio a que mi arrebato emocional pasara. Me ofreció una botella de agua. Su voz se tornó más grave. Según mi investigación, ese apartamento se compró hace 3 años. Está a nombre de la señorita Isabel, pero el dinero provino de la cuenta de su marido. Lo planeó todo con mucho cuidado para desviar los bienes antes de que usted se diera cuenta. Apreté la botella en mi mano, sintiendo cómo el plástico se deformaba bajo la presión de mi ira. Había creído que era una esposa feliz, con un marido brillante y una hija maravillosa. Pero ahora me daba cuenta de que solo era una marioneta estúpida en la obra perfecta de Javier. Me había mantenido en esa casa solo como una sirvienta de lujo, una pantalla para ocultar su vida disoluta. Me volví hacia Arturo. Mi mirada ya no tenía la debilidad de ayer. Dije, pronunciando cada sílaba con claridad. Gracias, Arturo. Ahora sé lo que tengo que hacer. No puedo dejar que vivan felices a costa de mis lágrimas y mi sudor. Voy a recuperar todo lo que es mío, con intereses. Arturo asintió, una expresión de aprobación en sus ojos. Exacto. Tiene que ser fuerte. Pero para ganar, necesitamos una prueba irrefutable del maltrato a la niña. Ese será el golpe de gracia. Al volver a casa, no me encerré en una habitación a llorar ni a romper cosas como habría hecho antes. Me senté a la mesa, saqué un costurero y la mochila del colegio de Sofía. Arturo me había dado un dispositivo de grabación diminuto, hábilmente camuflado como un pin de Doraemon. Cosí con cuidado el pin a una de las correas de la mochila, en un lugar discreto pero que garantizara una buena captación del sonido. Cada puntada que daba era una punzada de odio que clavaba en mi corazón. Me prometí a mí misma que esta sería la última vez que dejaría que mi hija sufriera sola esa tortura. Por la tarde, Sofía volvió del colegio. Seguía con su expresión huraña y asustadiza. La llevé a su habitación y cerré la puerta. Saqué la mochila, le señalé el pin de Doraemon y le susurré, como si fuera un secreto. Mira, Sofía, este es un amuleto protector que mamá ha traído de un templo. Este Doraemon te protegerá, para que nadie vuelva a hacerte daño. Pero tienes que prometerme una cosa. No se lo puedes contar a nadie, ni a papá ni a la señorita. Es un secreto entre tú y yo. Sofía me miró con sus grandes ojos inocentes y asintió levemente. Tocó el pin, como si encontrara un poco de consuelo en ese pequeño objeto. La abracé, aspirando el olor a leche que aún quedaba en su pelo, con el corazón encogido de dolor. Estaba haciendo una apuesta arriesgada, usando la seguridad de mi propia hija para obtener las pruebas que desenmascararían la crueldad de su padre. A las 5 en punto, sonó el claxon del coche de Javier. Volvía más temprano de lo habitual, no para cenar conmigo, sino para llevar a Sofía a su clase extraescolar. Javier entró, se cambió la ropa de trabajo por un chándal deportivo que le hacía parecer varios años más joven. ¿Dónde está Sofía?, gritó. Vamos deprisa, que llegamos tarde a la clase de la señorita Isabel. Hoy tienes que tocar muy bien, ¿eh? Sofía, temblando, se colgó la mochila al hombro y se volvió para mirarme con ojos suplicantes. Mi corazón se encogió. Quise correr, retenerla, gritarle a Javier que le prohibía llevarse a mi hija, pero la razón me detuvo. Si lo hacía ahora, todo mi esfuerzo se iría al traste, y mi hija y yo nunca saldríamos de este lodazal. Le sonreí, una sonrisa forzada y dolorosa, y le dije adiós con la mano. Pórtate bien en clase, cariño. Doraemon irá contigo. Javier me miró con recelo, pero al ver que seguía tan sumisa como siempre, no dijo nada. Cogió a Sofía de la mano y la llevó al coche. La puerta del coche se cerró de golpe, encerrando a mi hija en el mundo de esos hipócritas. Me apoyé en el marco de la puerta, viendo cómo el coche se alejaba. En la casa vacía,
Encendí el ordenador y me conecté al software de escucha remota que Arturo había instalado. Me puse los auriculares, apreté con fuerza el borde de la mesa y contuve la respiración, esperando los sonidos del infierno que estaban a punto de llegar. Cayó la noche y el espacio en la gran casa se volvió aún más silencioso y frío. Sofía dormía profundamente, su pequeña mano todavía aferrada al pin de Doraemon como si fuera un tesoro. Con cuidado, le quité el pin, lo llevé a mi dormitorio y lo conecté al ordenador. Con manos temblorosas, me puse los auriculares, preparándome para enfrentarme a lo que iba a oír, aunque sabía que sería más cruel que cualquier pesadilla. El archivo de audio comenzaba con el murmullo del motor del coche, mezclado con la alegre música infantil que Javier solía poner. Luego se oyó su voz, con un tono tan dulce que me dio un escalofrío. «Sofía, hoy tienes que portarte muy bien en casa de la señorita Isabel. Ella te quiere mucho, por eso te da clases gratis. Si te portas mal, papá se pondrá muy triste». La vocecita de mi hija respondió en un susurro. «Sí, papá». Su voz temblaba como la de un pajarillo asustado ante una tormenta. Luego, el sonido de la puerta del coche cerrándose, pasos entrando en una casa, y entonces la voz de Isabel. No era el tono melodioso y refinado de la reunión del colegio, sino un tono agrio y despectivo. «¿Ya estás aquí? Entra de una vez. Qué lenta eres. Como no termines hoy la pieza, para Elisa, no te vas a casa». Se oyó el piano, titubeante, con notas equivocadas una y otra vez, y después de cada error, el chasquido de una regla golpeando la mesa, acompañado de los gritos de Isabel. «Inútil. ¿Cómo puedes fallar una nota tan simple como un sol? Con esas manos no sirves para nada. Lo haces a propósito para sacarme de quicio, ¿verdad?» Oí los sollozos de Sofía, su voz suplicando. «Por favor, señorita, lo siento. Me duele mucho la mano. No me pegue». Pero la respuesta a su súplica fue un silencio aterrador. Luego, el chirrido de una silla al arrastrarse, la voz fría de Isabel dando una orden. «Al cuarto oscuro. Métete ahí y reflexiona. Cuando aprendas la lección, te dejaré salir». El portazo de una puerta, el sonido de una cerradura. En mis auriculares solo quedaba el llanto ahogado de mi hija en un espacio cerrado. Pero lo que hizo que mi corazón se rompiera en 1000 pedazos fueron los sonidos que vinieron justo después, desde fuera del cuarto oscuro. Era la voz de Javier. Reía a gusto. «Cariño, eres demasiado estricta. La vas a asustar». Luego, la risa de su hijo, el pequeño Leo, corriendo y saltando. «Papá, papá, haz de caballito para que monte». Javier respondió con total devoción. «Claro que sí, mi campeón. Papá hará de caballito para Leo. Arre, arre, caballito». Mis lágrimas brotaron, calientes y saladas. Al otro lado de esa pared, su propia hija estaba encerrada en la oscuridad, aterrorizada y dolorida. Y fuera, a solo unos pasos, él jugaba felizmente con su otro hijo y su amante, ignorando por completo el llanto de su hija. Esa crueldad ya no era la indiferencia de un hombre infiel, sino la maldad de un demonio con piel humana. Apoyé la cabeza en el teclado, abrazándome el pecho, donde un dolor agudo me impedía respirar. Resulta que el infierno no estaba lejos. Estaba en la confianza ciega que había depositado durante tantos años en el hombre con el que compartía mi vida. Después de la noche en que escuché esa horrible grabación, me sentí como si hubiera perdido el alma, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Sabía que no podía actuar precipitadamente. Si montaba un escándalo ahora, Javier lo negaría todo. Incluso podría acusarme de falsificar pruebas. Necesitaba algo más sólido, un documento en blanco y negro que pudiera sacarlo de nuestras vidas para siempre y hacerle pagar ante la ley. La oportunidad llegó el viernes por la noche. Javier llamó para decir que volvería tarde porque tenía una cena de gala con unos socios extranjeros. Yo sabía perfectamente quiénes eran esos socios, pero aún así fingí dulzura y le pedí que no bebiera demasiado. Pasada la medianoche, el coche se detuvo bruscamente frente a la casa. Javier entró tambaleándose, apestando a alcohol, con la corbata torcida y una mancha de pintalabios en el cuello de la camisa que no se había molestado en limpiar. Lo ayudé a subir a la habitación y le preparé un vaso de agua con limón. Después de bebérselo, cayó en la cama, profundamente dormido, roncando rítmicamente. Lo sacudí suavemente un par de veces para asegurarme, y luego salí de puntillas del dormitorio y me dirigí al despacho, al final del pasillo. El despacho era el santuario de Javier. Siempre lo mantenía cerrado con llave y me había prohibido entrar, con la excusa de que contenía documentos confidenciales de la empresa. Pero esa noche, el manojo de llaves estaba en el bolsillo del pantalón que yo misma le había colgado en la percha. Abrí la puerta del despacho. La luz de la calle se filtraba por las rendijas de las cortinas, creando tenues rayos de luz.
Encendí la lámpara de escritorio al mínimo y me acerqué a la caja fuerte negra que estaba oculta detrás de un cuadro de paisajes. Era el lugar donde Javier guardaba lo más importante de su vida. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. Mis dedos temblorosos tocaron el frío teclado numérico. ¿Cuál sería la contraseña? Probé mi fecha de nacimiento. La luz roja parpadeó. Error. Un pitido seco resonó en la noche silenciosa. Probé la fecha de nacimiento de Sofía. Luz roja de nuevo. Probé la fecha de nuestra boda. También incorrecta. Un sudor frío me recorrió la frente. La caja fuerte solo permitía 3 intentos fallidos. Al cuarto, se bloquearía y enviaría una alerta al móvil de Javier. Solo me quedaba una oportunidad. Me quedé quieta, respirando hondo para calmarme. Javier era un hombre supersticioso, pero también muy práctico. Para él, ¿quién era la persona más importante en este momento? ¿A quién mimaba y cuidaba como si fuera un tesoro? La imagen de Javier levantando en brazos al pequeño Leo en el vestíbulo del complejo residencial apareció en mi mente. El pequeño Leo. Recordé el certificado de nacimiento que Arturo me había mostrado, la fecha de nacimiento de Leo, 15 de mayo de 2019. Cerré los ojos y aposté todo a esa combinación de números. Mis dedos marcaron lentamente cada cifra. 1, 5, 0, 5, 1, 9. El cerrojo de la puerta se abrió con un clic seco y satisfactorio, como el sonido de unas cadenas rompiéndose. La luz verde parpadeó, indicando éxito. Solté el aire que contenía, sintiendo una mezcla de amargura y triunfo. Resulta que, tanto en su corazón como en su patrimonio, mi hija y yo no éramos nada. La clave que abría su tesoro era la fecha de nacimiento de su hijo ilegítimo, el hijo que había concebido a mis espaldas mientras yo sufría los dolores del embarazo. Abrí la pesada puerta de la caja fuerte. Dentro no había mucho dinero en efectivo, pero sí secretos suficientes para hundir su vida en el fango. Bajo la tenue luz amarilla de la lámpara de escritorio, saqué temblando los montones de documentos que estaban ordenadamente apilados en la caja fuerte. Lo primero que vi fue una escritura de propiedad que aún olía a tinta fresca. Título de propiedad y bienes inmuebles. La titular, Isabel Reyes Sanz. Al revisar los anexos, encontré un acuerdo de aportación de capital para la compra de la vivienda, en el que Javier firmaba reconociendo haber aportado el 80% del valor del apartamento en concepto de regalo, 700.000 euros. Una cifra astronómica que ni en mis sueños más locos habría imaginado. Era el dinero fruto del sudor y las lágrimas de nuestro matrimonio, ahorrado durante años. Era el dinero de la venta de un terreno que mis padres me habían dejado en el pueblo, que yo le di para que montara su empresa. Y él, sin el menor remordimiento, lo había usado para construir un nido de amor para su amante, mientras yo seguía yendo en una moto vieja y mi hija vestía ropa heredada de sus primas. Debajo de la escritura había un grueso fajo de extractos bancarios. Repasé rápidamente las transacciones. Transferencia para compra de coche para mi amor, 100. 0 euros. Transferencia para seguro de vida de mi hijo Leo, 50.000 euros. Transferencia para gastos de viaje a las Maldivas, 20.000 euros. Cada línea era como una puñalada en mi corazón, que sangraba en silencio. Recordé ese viaje a las Maldivas. Me había mentido diciendo que iba a Singapur por trabajo, para buscar proveedores, e incluso me mandaba mensajes quejándose de que comía fideos instantáneos para ahorrar. Resulta que mientras yo comía las sobras en casa con mi hija, él tomaba el sol en una playa paradisíaca con otra mujer. Pero lo que más me horrorizó no fue el dinero. En el fondo de la caja fuerte había un expediente médico junto con varios justificantes de transferencias. Lo abrí y casi grité de espanto. Eran los informes médicos de Sofía de una clínica privada de la que nunca había oído hablar. En el historial se especificaba: paciente Sofía Martín. Diagnóstico: traumatismo de tejidos blandos por accidente doméstico, caída por las escaleras, golpe contra el borde de una mesa. Las fechas de las consultas coincidían con las veces que Sofía había vuelto del colegio con moratones. Debajo de cada informe estaba la firma de Javier confirmando: la familia se hará cargo del tratamiento en casa y se compromete a no presentar reclamaciones. Lo sabía todo. Sabía que a su hija la pegaban, que la maltrataban, y en lugar de protegerla, se había confabulado con una clínica privada para falsificar los informes, convirtiendo las heridas de los golpes en accidentes domésticos para encubrir el crimen de su amante. Los justificantes de las transferencias adjuntos eran el dinero para comprar el silencio del médico. Comprendí con horror que el hombre que dormía plácidamente en la habitación de al lado no era una persona, sino un demonio disfrazado de padre. Había vendido a su propia sangre para mantener su falsa paz al lado de su querida amante.
Rápidamente saqué mi móvil y fotografié todos los documentos. Mis manos temblaban tanto que las primeras fotos salieron borrosas. Tuve que pellizcarme el muslo para calmarme. Cuando terminé, volví a meter todos los documentos en la caja fuerte, intentando dejarlos exactamente como estaban. Tenía que hacer como si nadie hubiera entrado, porque la mejor parte del espectáculo aún estaba por llegar. Justo cuando cerré la puerta de la caja fuerte, sin haberme levantado aún, la luz del techo del despacho se encendió de repente. La luz cegadora me hizo entrecerrar los ojos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me giré bruscamente y vi a Javier apoyado en el marco de la puerta, con la cara roja por el alcohol, pero sus ojos inyectados en sangre mostraban una furia descontrolada. No estaba dormido, o quizás el clic de la caja fuerte había despertado el instinto de alerta de alguien que tiene algo que ocultar. ¿Qué demonios haces en mi despacho?, rugió Javier. Su voz era ronca pero imponente. Se abalanzó sobre mí, caminando de forma errática pero muy rápido. Aterrorizada, escondí el móvil detrás de mi espalda y balbuceé. Te vi muy borracho. Y venía a buscar alguna pastilla para la resaca que pudieras tener aquí. Me he equivocado de armario. ¿Equivocarte de armario y abrir la caja fuerte? ¿Me tomas por tonto? Javier se lanzó hacia mí y me agarró la muñeca con violencia. El móvil cayó al suelo y se deslizó. La pantalla todavía encendida mostraba la foto del certificado de nacimiento de Leo que no me había dado tiempo a apagar. Javier miró el móvil y luego a mí. En ese instante, la máscara de marido modelo y padre estricto que había llevado durante tantos años se hizo añicos, revelando el verdadero rostro de una bestia acorralada, cruel, descarado y sin escrúpulos. ¿Te has atrevido a investigarme?, siseó, cambiando inmediatamente el trato. Levantó la mano y me empujó con fuerza. Tropecé y me golpeé la cabeza contra el borde del escritorio. Un dolor agudo y punzante me recorrió el cuerpo. Vi estrellas. Me agarré la cabeza e intenté levantarme, mirándole directamente a los ojos con una indignación incontenible. Sí, te he investigado. Eres un cabrón. Usas el dinero de tu mujer y tu hija para mantener a una zorra, y dejas que maltraten a tu propia hija. ¿Es que no eres humano? ¡Cállate!, gritó Javier. Se agachó, recogió mi móvil y lo estrelló contra la pared. El teléfono se hizo 1000 pedazos. Rió con crueldad, se acercó, me agarró del pelo y tiró de él hacia atrás. Ya que lo sabes todo, no necesito ocultarlo más, siseó entre dientes. Sí, ya tengo un hijo varón que continúe mi linaje. Estoy harto de esta esposa paleta y de esta hija inútil. Pensaba dejarte en paz como una sombra en esta casa, pero te ha dado por buscarme las cosquillas. Javier acercó su rostro al mío. Su aliento a alcohol era insoportable. Su tono era una amenaza directa. Escúchame bien. Si te atreves a abrir la boca sobre esto o a publicar esas pruebas de mierda, te voy a arruinar la vida. Tengo dinero, tengo contactos. Te convertiré en una loca, te encerraré en un manicomio, y no volverás a ver a Sofía en tu vida. ¿Entendido? Dicho esto, me empujó al suelo de nuevo, y se fue, cerrando la puerta de un portazo, dejándome en la oscuridad con el dolor físico y un odio desbordante. Pero, extrañamente, en medio de ese dolor, ya no sentía miedo. Sus amenazas no me acobardaron, al contrario, fueron una declaración de guerra oficial. El teléfono estaba roto, pero él no sabía que todos los datos que había fotografiado se habían sincronizado automáticamente con la nube de almacenamiento que Arturo me había preparado. Después de esa noche, nuestra casa se convirtió en una auténtica prisión. Javier no volvió a pegarme, pero la tortura psicológica fue mucho peor. Me confiscó todos los dispositivos electrónicos, cortó la conexión a Internet y contrató a una nueva empleada del hogar. Se llamaba Rosa, una mujer de mediana edad con cara de pocos amigos y unos ojos huidizos, a la que Javier había instruido para que me vigilara las 24 horas del día. Me encontré bajo arresto domiciliario en la misma casa que había cuidado durante 7 años. Cada vez que quería salir al mercado o a la farmacia, Rosa me seguía como una sombra. Javier volvía cada vez más tarde del trabajo, y el olor a alcohol y a perfumes extraños en su ropa era cada vez más intenso. Ya no se contenía. Hacía videollamadas con Isabel y el pequeño Leo en el salón, riendo a carcajadas como para provocarme. Pensaba que, después de la paliza y las amenazas de esa noche, yo estaría muerta de miedo. Y yo actué exactamente como él esperaba. Me movía como una sombra, agachando la cabeza cada vez que me gritaba, obedeciendo sumisamente todas sus exigencias irracionales. Le cocinaba sus platos favoritos, le planchaba la ropa para sus citas con su amante, sin decir una palabra de queja. Al ver mi sumisión casi servil, Javier fue bajando la guardia. Me lanzaba miradas de desprecio y se burlaba. ¿Ves cómo así estás mejor? Si eres buena tendrás comida en la mesa. Si te rebelas contra mí, acabarás en la calle.
Pero él no sabía que detrás de esa apariencia dócil ardía un fuego de odio, esperando el día para consumirlo todo. Tampoco sabía que, en el fondo del recipiente del arroz en la cocina, yo había escondido un viejo teléfono móvil. Era el que usaba para llamar a mi madre en el pueblo antes de casarme, olvidado en un rincón del trastero. Cada día, aprovechando que Rosa iba al baño o dormía la siesta, sacaba a escondidas el teléfono y le ponía una tarjeta SIM de prepago que Arturo me había dado en secreto en la puerta del colegio. Le enviaba mensajes a Arturo para informarle de la situación. Mensajes cortos, pero llenos de determinación. Sigue alerta. Está moviendo dinero. Yo estoy bien, esperando el momento. Arturo me decía que tuviera paciencia. La precipitación ahora mismo acabaría con cualquier esperanza. Lo entendía. Estaba jugando una partida a vida o muerte con un demonio, y aceptaba retroceder un paso para avanzar 3. Los moratones de mi cuerpo desaparecieron, pero las heridas de mi alma supuraban cada día más. Miraba a Sofía, cada vez más callada y asustadiza. Mi corazón se partía de dolor. «Mamá, ¿cuándo nos llevará papá al parque?», me preguntó Sofía una noche de lluvia torrencial. La abracé, acariciando su pelo sedoso, conteniendo las lágrimas. Le susurré al oído. «Pronto, mi amor, solo un poquito más, y mamá te llevará muy lejos, a un lugar donde solo haya alegría y risas». Esa promesa no era solo para ella, sino también un juramento que me hacía a mí misma. La falsa calma duró casi una semana, hasta que llegó la tragedia. Era martes, un día de sol abrasador. Estaba en la cocina limpiando verduras bajo la atenta mirada de Rosa, cuando sonó el teléfono fijo del salón. Rosa corrió a contestar, y su rostro se puso pálido. Me llamó a toda prisa. «Señora Elena», llama la profesora, «dice que le ha pasado algo a la niña Sofía. Conteste rápido». Mi corazón dio un vuelco. Dejé caer las verduras, corrí al salón y le arrebaté el auricular. Al otro lado, la voz de la tutora sonaba alarmada. «Elena, ¿eres tú? Ven al colegio inmediatamente. Sofía se ha desmayado en clase, tiene fiebre muy alta y está convulsionando. Ya hemos llamado a una ambulancia». Sentí un zumbido en los oídos. El teléfono se me cayó de las manos. Sin pensar, salí corriendo hacia la puerta como una loca. Rosa intentó detenerme, pero al ver mi expresión desesperada, retrocedió asustada. Paré un taxi y le grité la dirección del colegio al conductor. Durante el trayecto, llamé a Javier desde el móvil de Rosa, ya que el mío estaba destrozado. El teléfono sonó durante mucho tiempo hasta que finalmente contestó, con voz irritada. «¿Qué pasa? Estoy en una reunión importante». «Me da igual en qué reunión estés, ven al hospital ahora mismo», le grité, perdiendo toda compostura. «Sofía está en urgencias. Si le pasa algo te juro que te mato». Al llegar al hospital infantil, vi a Sofía en una camilla. Su pequeño rostro estaba rojo por la fiebre, sus labios secos y agrietados, y sus extremidades se retorcían. Médicos y enfermeras la llevaban a toda prisa a la sala de urgencias. Corrí junto a la camilla, agarrando su mano ardiendo, mientras mis lágrimas caían sin cesar. «Sofía, mi amor, mamá está aquí. Ya estoy contigo. No tengas miedo». Casi una hora después, Javier apareció, con paso tranquilo. Todavía llevaba su traje impecable, pero en sus ojos no había ni rastro de la preocupación de un padre. En su lugar, miraba a su alrededor con nerviosismo, como si temiera ser reconocido, antes de acercarse a mí con tono recriminatorio. «¿Por qué armas tanto escándalo? Los niños se ponen enfermos, es normal. Pareces una histérica, la gente se va a reír de ti». Levanté mis ojos enrojecidos y lo miré fijamente. En un momento en que nuestra hija se debatía entre la vida y la muerte, este hombre solo se preocupaba por su imagen y sus sucios secretos. Su crueldad había superado todos los límites de la decencia humana. La puerta de urgencias se abrió y salió un médico de mediana edad con expresión seria. Miró a su alrededor y preguntó en voz alta, «¿Quiénes son los familiares de la paciente Sofía Martín?». Javier y yo nos acercamos a la vez. Él se adelantó. «Yo soy su padre. ¿Qué le pasa a mi hija, doctor? Será un simple golpe de calor, ¿verdad?». El médico miró a Javier por encima de sus gruesas gafas, con una expresión de sospecha y juicio. Dijo fríamente, «¿Golpe de calor? La niña tiene una neumonía aguda que le ha provocado fiebre alta y convulsiones, pero ese no es el problema más grave». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Javier, y recalcó cada palabra. «Durante el examen, hemos encontrado numerosas lesiones en el cuerpo de la niña, antiguas y recientes, superpuestas. Hay signos evidentes de maltrato continuado. Necesitamos hablar con la familia sobre este asunto». El aire en el pasillo del hospital pareció congelarse tras las palabras del médico. Javier se quedó petrificado. Su rostro pasó del rojo intenso a un blanco ceniciento.
Empezaron a brotarle gotas de sudor en la frente. Sabía que si esto salía a la luz, no solo su reputación como director se iría por el desagüe, sino que su querida amante Isabel también se vería envuelta en problemas legales. Javier forzó una sonrisa torcida y antinatural. Se acercó al médico y le susurró, como si intentara sobornarlo. «Doctor, ha habido un malentendido. Mi hija es muy inquieta, en casa no para de trepar y caerse. Además, tiene la piel muy delicada. Cualquier golpecito le deja un moratón. En mi familia la adoramos. ¿Cómo íbamos a maltratarla?» El médico mantuvo su expresión severa, sin inmutarse. Negó con la cabeza, abrió el historial y señaló unas fotografías de las heridas. «Mire usted, esto es la marca de un latigazo, esto es un pellizco, y esto es una quemadura de cigarrillo. ¿Qué tipo de caída produce estas heridas? Llevo 30 años en esta profesión, no intente engañarme». Javier empezó a perder la calma, miró a su alrededor y, al ver que algunas personas se detenían a mirar con curiosidad, cambió de tono, volviéndose agresivo y arrogante. «Usted es médico, así que dedíquese a curar. No se meta en los asuntos de los demás. No vamos a seguir el tratamiento aquí. Vaya hospital, que acusa a los familiares de los pacientes». Luego se volvió hacia mí y me gritó: «Elena, recoge las cosas de la niña, y vámonos. Ya he llamado a un médico privado para que venga a casa. No vamos a quedarnos en este sitio de mala muerte». Me quedé helada, mirando al hombre que se estaba volviendo loco por miedo a que se descubriera su crimen. Mi hija estaba inconsciente, con oxígeno, y él quería llevársela solo para ocultar su culpa y la de su amante. Consideraba la vida de su propia hija menos valiosa que su falso honor. El médico se interpuso en el camino de Javier, con voz firme. «No puede llevarse a la paciente a ningún sitio. La niña está en estado crítico. Si le quita el oxígeno ahora mismo, podría morir. Además, ya he informado de este caso a la dirección del hospital y a la policía. Están de camino». Al oír la palabra policía, Javier reaccionó como una bestia acorralada. Apartó al médico de un manotazo, con los ojos desorbitados. «Soy su padre, tengo derecho. Yo la traje al mundo y hago con ella lo que me da la gana. Apártese». Se abalanzó hacia la sala de urgencias, ignorando los intentos de las enfermeras por detenerlo. Vi su espalda, la misma espalda en la que una vez confié. Ahora me parecía tan extraña y aterradora. Ya no era un ser humano. El odio estalló en mi interior, más fuerte que nunca. No podía dejar que volviera a hacerle daño a mi hija. Corrí tras él, gritando: «¡Detente! ¡No toques a la niña!». La sala de urgencias se convirtió en un caos. El pitido incesante de las máquinas, los gritos de las enfermeras. Javier, como un loco, apartaba a todo el mundo y corría hacia la cama de Sofía. Su mano grande se extendió, con la intención de arrancar la vía intravenosa que estaba conectada a la pequeña mano de mi hija. «A casa, levántate y vámonos», rugió Javier, sacudiendo con fuerza el cuerpo inmóvil de la niña. Me lancé sobre él como una leona, usando toda mi fuerza para apartarlo. «¿Estás loco? ¿Quieres matarla? Fuera de aquí». Javier, sorprendido, retrocedió unos pasos y chocó contra un carro de medicinas. El sonido metálico resonó con estrépito. Me miró fijamente, sus ojos inyectados en sangre. Nunca antes me había atrevido a levantarle la voz, a enfrentarme a él de esa manera. Mi rebelión había herido gravemente su ego despótico. «Tú, zorra, ¿te atreves a empujarme?», siseó entre dientes. Se abalanzó sobre mí y, sin mediar palabra, me dio una bofetada con todas sus fuerzas. ¡Zas! El sonido seco de la bofetada resonó en la sala llena de gente. El golpe fue tan fuerte que caí al suelo, el labio partido. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Un oído me zumbaba, pero no sentía dolor. El dolor físico no era nada comparado con el dolor de ver cómo su propio padre pisoteaba la vida de mi hija. La brutal agresión de Javier dejó a toda la sala de urgencias en silencio por un momento. Los familiares de otros pacientes comenzaron a rodearnos. Se oyeron murmullos de indignación. «Dios mío, qué hombre tan salvaje pegando a su mujer. La niña en urgencias y el padre quiere llevársela, y encima le pega a la madre. Es una bestia. Grabadlo y subidlo a internet para que se le quiten las ganas de ser tan violento». Decenas de móviles se levantaron, sus lentes oscuras apuntando directamente a la cara de Javier como cañones de justicia. Javier entró en pánico. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, que él mismo había destrozado su máscara de respetabilidad ante todo el mundo. Se cubrió la cara con las manos y retrocedió, murmurando maldiciones, pero sin atreverse a ser más agresivo. Me levanté a duras penas, limpiándome la sangre del labio. Me puse delante de la cama de mi hija, extendiendo los brazos como alas protectoras. Miré directamente a la cara de Javier,
con una mirada de odio ardiente que probablemente nunca antes había visto en mí. «Puedes pegarme, puedes matarme si quieres», dije, con la voz ronca pero clara. «Pero hoy, a menos que me mates, no te llevarás a esta niña a ninguna parte. Tienes miedo de que venga la policía, ¿verdad? ¿Tienes miedo de que se descubra lo que tú y esa zorra le habéis hecho a la niña?» «¡Cállate!», gritó Javier, intentando abalanzarse sobre mí de nuevo, pero dos médicos corpulentos lo sujetaron con fuerza. Los guardias de seguridad del hospital llegaron justo a tiempo y lo inmovilizaron, arrastrándolo fuera de la sala entre los abucheos de la gente. Javier se revolvió y me miró con ojos llenos de odio. «Ya verás, me las pagarás». La puerta de urgencias se cerró, dejando al monstruo fuera. Me deslicé hasta el suelo, abrazando las piernas frías de mi hija, y rompí a llorar. Sabía que esa bofetada había puesto fin a mi matrimonio infernal, y también sabía que ya no había marcha atrás. Era hora de dar el golpe de gracia para acabar con todo. Tenía dinero, contactos y, lo más importante, la desvergüenza de un hombre desesperado. En cualquier momento volvería, quizás con su abogado, o peor aún, con los matones que conocía para llevarse a mi hija por la fuerza. Miré el reloj de la pared. El segundero avanzaba con una lentitud agónica, como la cuenta atrás de una bomba de relojería. No podía quedarme aquí esperando mi fin. Me sequé la sangre que goteaba de mi labio. Su sabor metálico pareció despertar mi instinto de supervivencia más profundo. Saqué a escondidas el viejo teléfono móvil que llevaba en la cintura del pantalón y, con manos temblorosas, tecleé rápidamente un mensaje en clave que había preparado para Arturo. SOS Plan B. Apenas 2 minutos después de enviar el mensaje, el pasillo exterior se llenó de un ruido ensordecedor. Se oían pasos apresurados y gritos que retumbaban por toda la planta. «¿Dónde está? ¿Dónde está el marido maltratador? Llevadme a verle la cara a ese desgraciado que se ha atrevido a pegarle a mi sobrina», gritó una voz de mujer de mediana edad, estridente y autoritaria. Era la voz de una actriz secundaria profesional que Arturo había contratado. Inmediatamente después, se oyó el clamor de un grupo de personas que decían ser parientes del pueblo, que habían venido al hospital para exigir justicia para su pobre sobrina. La multitud rodeó la puerta de urgencias, bloqueando el paso a los guardias y a las enfermeras. Lloraban y se lamentaban, contando mi trágica historia y creando una escena de caos sin precedentes. Incluso oí a alguien gritar: «Retransmitidlo en directo, amigos. Que todo el mundo vea la verdadera cara de esta familia». Aprovechando que la atención de todos estaba centrada en la puerta principal, supe que había llegado mi momento. Miré a mi hija en la cama, con una determinación inquebrantable. Esta era mi última apuesta, y tenía que ganar. El ruido del pasillo era cada vez más fuerte, como una cortina de humo perfecta para encubrir mis acciones. Rápidamente, cerré la puerta de la sala por dentro para que nadie pudiera entrar por sorpresa. Me volví hacia la cama y miré a Sofía. Todavía estaba somnolienta por la medicación, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de miedo. Le acaricié el pelo y le susurré, con voz suave pero firme: «Sofía, mi amor, vamos a jugar al escondite. Ahora mamá te va a llevar a un lugar seguro. Tienes que estar muy callada. No puedes llorar ni decir nada. ¿Puedes hacerlo?» Sofía asintió débilmente. Su pequeña mano se aferró a la mía. Apreté los dientes y le quité con cuidado la vía intravenosa del brazo. Una gota de sangre brotó, y la limpié rápidamente con un algodón. Mi corazón se encogió de dolor, pero no me permití flaquear. Quedarse aquí era una sentencia de muerte. Cogí mi abrigo grande y la envolví con él. La levanté en brazos. Sofía pesaba muy poco. El peso insignificante de una niña de 8 años me llenó de una tristeza infinita. No salí por la puerta principal, sino por una puerta lateral que daba al pasillo del personal y al área de residuos. El pasillo trasero estaba desierto. Olía a desinfectante y a un frío que parecía venir del depósito de cadáveres. Apreté a mi hija contra mi pecho y caminé deprisa, intentando no hacer ruido. Cada pequeño sonido me hacía sobresaltar, imaginando que la mano de Javier estaba a punto de agarrarme por la espalda. Al llegar a la salida trasera del hospital, una vieja furgoneta negra esperaba con el motor en marcha. La puerta se abrió y vi a Arturo al volante, con una gorra que le cubría la mitad de la cara. Me hizo una seña para que subiera rápidamente. Me metí en el asiento trasero y cerré la puerta de golpe. Arturo pisó el acelerador y la furgoneta salió disparada, mezclándose con el denso tráfico de la hora punta. Por el retrovisor, vi a Javier en la entrada principal del hospital, intentando abrirse paso entre la caótica multitud para entrar. Su rostro estaba rojo de ira e impotencia, pero había llegado tarde. Abracé a Sofía con fuerza, sintiendo su pequeño pecho subir y bajar contra el mío. Mis lágrimas brotaron, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez en 7 años,
Sentí que era dueña de mi destino y el de mi hija, aunque el camino por delante estuviera lleno de espinas. La furgoneta condujo durante 2 horas, dejando atrás los rascacielos y las luces de una ciudad glamurosa pero fría. Arturo nos llevó a un antiguo bloque de apartamentos en un tranquilo barrio de las afueras, lleno de viejos plátanos de sombra. Era el apartamento de un amigo de Arturo que estaba en el extranjero, un refugio perfecto donde Javier nunca nos encontraría. La casa era pequeña pero acogedora y limpia, olía a aceite esencial de citronela. Acosté a Sofía en una cama con sábanas blancas impecables. Se había quedado dormida en mis brazos hacía rato. En su rostro aún quedaban rastros de lágrimas secas, pero su respiración era más regular. Me senté a su lado, observándola dormir. Por primera vez en muchos días de angustia y miedo, la vi dormir en paz. Sin sobresaltos, sin gemidos ni llamadas a su madre en sueños. Aquí no había gritos de su padre ni golpes de la señorita Isabel, solo la paz que había conseguido a costa de sangre y lágrimas. Arturo me trajo una taza de leche caliente y un poco de pan. Se apoyó en el marco de la puerta, mirándonos con una mezcla de compasión y ánimo. «Estad tranquilas», aquí dijo en voz baja para no despertar a la niña. «He llenado la nevera de comida, he dejado un teléfono nuevo en la mesa. No uséis vuestros números antiguos ni os conectéis a redes sociales con vuestros dispositivos. Javier os está buscando como un loco». Cogí la taza de leche. Su calor se extendió desde mis manos por todo mi cuerpo. Miré a Arturo, con una gratitud que no podía expresar con palabras. Si no fuera por este extraño, mi hija y yo seguiríamos atrapadas en ese infierno. «Gracias, Arturo», dije con la voz quebrada. «Te debo la vida, a ti y a mi hija». Arturo sonrió. Una sonrisa amable que disipó la frialdad habitual de un detective. Negó con la cabeza. «No me debes nada. Solo he hecho mi trabajo. Descansa, mañana tenemos una gran batalla por delante. Tienes que estar fuerte para proteger a la niña». Asentí. Arturo cerró la puerta suavemente, dejándonos a solas. Me acosté al lado de Sofía y la abracé. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por las rendijas de las cortinas y me despertó. Sofía seguía durmiendo, abrazada a un oso de peluche que Arturo había dejado para ella. Salí de puntillas al salón y abrí el ordenador portátil que Arturo había dejado sobre la mesa. Era hora de contraatacar. Javier quería usar su poder y su dinero para silenciarme, así que yo usaría el poder de la comunidad para desenmascararlo. Respiré hondo y empecé a escribir las primeras palabras. El título del post lo puse en negrita, claro e impactante. Familia modelo o infierno terrenal. La llamada de auxilio de una madre cuya hija fue maltratada durante 1 año por su propio padre y su amante. Conté todo. Cómo Javier me había prohibido ir a las reuniones de padres durante 7 años para poder representar su papel de matrimonio feliz con su amante. Cómo había usado el dinero familiar para comprar una casa y mantener a su amante y a su hijo ilegítimo. Y lo más doloroso, cómo Sofía había sido encerrada en un cuarto oscuro y golpeada salvajemente en las clases de piano de la señorita Isabel. Adjunté todas las pruebas que tenía. La grabación del llanto desgarrador de mi hija, las fotos de los moratones que cubrían su pequeño cuerpo, el certificado de nacimiento del hijo de Javier y el vídeo de la bofetada en el hospital. Cada vez que pulsaba Enter para subir una foto, sentía una punzada en el corazón. Estaba exponiendo mis propias heridas al mundo. Era doloroso, humillante, pero lo acepté, porque era el cuchillo más afilado para cortar las ataduras de Javier. Pulsé el botón de publicar. El post apareció. Me quedé mirando la pantalla, esperando la reacción del mundo exterior. Los primeros 5 minutos solo hubo unos pocos me gusta, pero a los 10 minutos, las notificaciones empezaron a estallar. El número de veces que se compartió aumentó exponencialmente. Los comentarios de indignación se multiplicaron. «Dios mío, es una bestia, no una persona. Se me saltan las lágrimas. Pobre niña. ¿Qué clase de padre es este? Hay que encontrar a este tipo y que pague por lo que ha hecho. La profesora de piano se llama Isabel. Boicot a esa academia de música ya». En solo 1 hora, mi publicación se había compartido decenas de miles de veces y se había extendido por todos los grupos de redes sociales. El teléfono de Arturo sonaba sin parar. Me miró y asintió, animándome. «Lo has conseguido, Elena. Las redes están ardiendo. Los medios de comunicación ya están empezando a llamar. Esta vez, Javier no podrá escapar de la opinión pública». Leí los comentarios de apoyo y ánimo de desconocidos y volví a llorar. Ya no estaba sola. Millones de madres estaban de mi lado dándome fuerzas. Javier tenía dinero, pero no podía comprar la conciencia de toda una sociedad. Mi contraataque lo había pillado completamente por sorpresa. En menos de 24 horas, la tormenta mediática que había desatado arrasó con la fortaleza de honor que Javier había construido con tanto esfuerzo. El nuevo teléfono que Arturo me había dado sonaba sin parar,
Pero ya no eran llamadas de apoyo de la comunidad, sino del protagonista de la historia, Javier. Vi su nombre en la pantalla y me sentí extrañamente tranquila. Ya no era el pajarillo asustado que se acurrucaba ante la tormenta. Contesté y puse el altavoz para que Arturo también pudiera oír. Y por supuesto activé la grabación de la llamada. Al otro lado de la línea, la voz de Javier rugió como la de una bestia herida y acorralada. «Elena, ¿te has vuelto loca? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Borra esa publicación ahora mismo. Inmediatamente». Tomé un sorbo de té caliente, dejando que el calor me reconfortara, y respondí con el tono más frío que pude. ¿Por qué debería borrarla? Es la verdad. ¿Tanto miedo le tienes a la verdad? Al otro lado, Javier pareció romper algo. Se oyó un estruendo. «La verdad, mis cojones. Me estás arruinando. Las acciones de la empresa están en caída libre. Los socios están cancelando contratos. Los inversores quieren retirar su capital. ¿Quieres que me arruine? ¿Quieres que acabe debajo de un puente para quedarte satisfecha?» Solté una risa ligera, pero llena de una amarga ironía. Que acabes debajo de un puente no es asunto mío. ¿No tienes ya un chalet, un coche de lujo, una mujer guapa y un hijo listo en La Moraleja? Vete a vivir allí. No me metas en tus problemas de negocios. Le había dado donde más le dolía. Javier se quedó en silencio un momento y luego cambió a un tono suplicante, una humillación que nunca había visto en ese hombre tan arrogante. «Elena, cariño, sé que estás enfadada, que me odias. He cometido un error, lo siento. Pero una cosa no quita la otra. Si haces esto, también le estás cortando el futuro a Sofía. Si la empresa quiebra, ¿de dónde sacaremos el dinero para mantenerla?» Otra vez la misma táctica, usar a nuestra hija como escudo. Antes la usaba para amenazarme, ahora para suplicar mi compasión. Apreté la taza con fuerza, sintiendo una náusea que me subía por la garganta. «No vuelvas a mencionar a nuestra hija. No te lo mereces», respondí con firmeza. «Yo me las arreglaré para mantenerla. No necesito tu dinero sucio. Preocúpate por salvar tu puesto de director, aunque dudo que lo consigas». Javier, al ver que la amabilidad no funcionaba, volvió a su naturaleza violenta. «Torra, no creas que por esconderte no te voy a encontrar. Como te pille, te voy a despellejar viva. Te enseñaré lo que es bueno». Lo interrumpí, con voz cortante. «De acuerdo, te espero. Pero antes de encontrarme, preocúpate por ti mismo. He oído que Hacienda y la Policía Económica también están empezando a interesarse por tus facturas falsas». Dicho esto, colgué bruscamente. El pitido final sonó como la sentencia de muerte para la carrera de Javier. Miré a Arturo, y él asintió, indicando que todo iba según lo planeado. Javier estaba en pánico, y cuando la gente entra en pánico, comete errores. Ese era el momento de dar el golpe de gracia. Durante el resto del día, Javier me llamó cientos de veces y me envió miles de mensajes, mezclando amenazas y súplicas. Lo ignoré, centrándome en cuidar de Sofía y preparándome para el movimiento final. Al atardecer, cuando el cielo empezaba a oscurecer, le envié un mensaje corto. «Si quieres que borre la publicación y arreglar las cosas, ven a casa a hablar. A las 8 de la noche. Ven solo. No intentes nada, tengo protección». Apenas enviado, Javier llamó para aceptar de inmediato. Estaba desesperado. Necesitaba que retirara la publicación lo antes posible para salvar lo poco que le quedaba de reputación. Creía que cara a cara podría usar la fuerza o el dinero para doblegar a su sumisa esposa, como siempre. Dejé a Sofía al cuidado de Arturo. Antes de irme, la abracé con fuerza, aspirando su olor familiar para darme valor. Sofía me miró con sus grandes ojos preocupados. «¿A dónde vas, mamá?» «No me dejes». Le sonreí para tranquilizarla. «Voy a casa a por unas cosas, mi amor. Prometo que volveré enseguida. Pórtate bien y hazle caso al señor Arturo. Cuando vuelva, nos iremos a la playa». Tomé un taxi de vuelta a nuestra antigua casa. Estaba silenciosa y fría como una tumba. Rosa, la asistenta, se había ido en cuanto estalló el escándalo. La puerta estaba abierta de par en par. Entré en el salón y encendí todas las luces. Todo estaba como lo había dejado. Solo una fina capa de polvo cubría los muebles, testimonio del colapso de una familia. No me senté a esperar. Saqué de mi bolso 3 pequeñas cámaras de acción que Arturo me había dado. Escondí una detrás de un jarrón en la mesa de centro, otra en la estantería del televisor apuntando al sofá y una tercera enganchada a la cortina. El ángulo de visión cubría todo el salón. Luego, encendí el portátil sobre la mesa del comedor, conecté las cámaras y configuré una retransmisión en directo en mi perfil, donde cientos de miles de personas seguían el caso. Titulé la emisión: «La verdad final. Conversación con un marido maltratador», pero aún no le di a empezar. Tenía que esperar a que la presa cayera en la trampa. A las 8 en punto, el chirrido de unos frenos sonó en la entrada.
La puerta de hierro fue empujada con fuerza y golpeó la pared. Apareció Javier, con un aspecto mucho más demacrado que días atrás. Barba de varios días, ojeras profundas, ropa arrugada y un fuerte olor a alcohol. Entró y, al verme sentada tranquilamente en el sofá, se abalanzó sobre mí como un animal salvaje. Sin decir palabra, levantó la mano para pegarme. Yo ya estaba preparada. Me levanté de un salto, retrocedí detrás de la mesa y saqué un spray de pimienta que tenía escondido en el bolsillo. Al ver que estaba preparada, Javier se detuvo y rió con sorna. Vaya, vaya, la gatita ahora saca las uñas. ¿Con qué piensas enfrentarte a mí? ¿Crees que puedes ganarme? Lo miré directamente a los ojos, con voz tranquila pero firme. No quiero ganar ni perder. Solo quiero que firmes los papeles del divorcio, nos des la libertad a mi hija y a mí, y asumas la responsabilidad legal por lo que has hecho. Javier se echó a reír, una risa salvaje que resonó en la casa vacía. Tiró su maletín sobre la mesa y gritó: ¿Divorcio? Ni en tus sueños. No firmaré nunca. Haré que tu vida sea un infierno. Te arrepentirás de haberme provocado. En ese momento, a escondidas, pulsé la tecla Enter del teclado del ordenador. La luz de la retransmisión en directo se puso en rojo. Miles de personas empezaban a conectarse para presenciar el final de la obra. Javier no tenía ni idea de que cada uno de sus movimientos estaba siendo transmitido en directo a decenas de miles de espectadores. Seguía pensando que era una conversación privada entre marido y mujer, donde podía mostrar su verdadera y despreciable naturaleza sin ser juzgado. Rodeó la mesa, se acercó a mí y señalándome con el dedo me insultó. ¿Crees que por publicar esas mierdas en internet me vas a asustar? Que te quede claro, con dinero puedo comprarlo todo. Compraré al médico, al abogado, convertiré el historial médico de Sofía en papel mojado, y luego te demandaré a ti por difamación y extorsión. Lo provoqué deliberadamente para que hablara más. ¿Te atreves? Las heridas en el cuerpo de la niña son evidentes. Tú y la señorita Isabel la habéis golpeado y encerrado en un cuarto oscuro. ¿No tienes conciencia? Javier sonrió con desdén, con una arrogancia desmedida. ¿Conciencia? Isabel solo estaba educando a Sofía por su bien. ¿La culpa es de tu hija? Por ser tan tonta y no ser capaz de tocar bien una maldita canción. Y te diré una cosa. Sofía es solo una niña, no sirve para nada. Yo ya tengo a Leo. Él es inteligente, brillante. Él es quien continuará el linaje de esta familia. Su descarada confesión me heló la sangre, pero al mismo tiempo, hizo que el número de espectadores de la retransmisión se disparara. Los comentarios fluían como una cascada en la pantalla del ordenador, sin que Javier se diera cuenta. Dios mío, lo ha admitido. Este tipo es peor que un animal. Guardadlo, esta es la prueba definitiva. Continué presionando. ¿Y qué hay de que malversaras fondos de la empresa para comprarle una casa y un coche? ¿No tienes miedo de ir a la cárcel? Javier, en su borrachera de victoria y estúpida arrogancia, soltó lo que nunca debería haber dicho. Se golpeó el pecho. Yo soy el director. El dinero de la empresa es mi dinero. Lo gasto como me da la gana. Todas las facturas y los documentos ya los he arreglado, ni la mejor policía podría encontrar nada. ¿Quién te crees que eres para acusarme? Dicho esto, se abalanzó sobre mí y me agarró del pelo. El dolor fue insoportable, pero no me resistí. Dejé que las cámaras grabaran toda la escena de violencia. Borra la publicación ahora mismo o te mato. Rugió Javier, levantando el puño hacia mi cara. Justo en ese momento, el sonido de las sirenas de la policía resonó en la entrada. Un megáfono transmitió una orden clara. Javier Martín, abra la puerta. Somos la policía. Está rodeado. Javier se quedó paralizado, el puño suspendido en el aire. Su rostro se quedó sin una gota de sangre. Me soltó y corrió a la ventana para mirar. Fuera, las luces azules y rojas parpadeaban, iluminando el salón como un trágico escenario. Me levanté, me arreglé el pelo y señalé el ordenador. Javier, mira, más de 50.000 personas acaban de oírte confesar. Enhorabuena, te has convertido en la persona más famosa de la noche. Javier se volvió. Vio el número de espectadores en la pantalla y se quedó boquiabierto. Sus piernas le fallaron y se derrumbó en el suelo. Sabía que esta vez era el fin. Ni el dinero ni los contactos podrían salvarlo. Él mismo había firmado su propia sentencia de muerte ante decenas de miles de testigos. Mientras la policía esposaba a Javier y se lo llevaba, entre los flashes de los periodistas y la indignación de los curiosos, en otro lugar, el destino de la señorita Isabel también llegaba a su fin. Arturo me contó los detalles de aquella redada sorpresa. Resulta que Isabel no era solo una profesora de piano. Bajo la fachada de su elegante centro de arte, también traficaba con suplementos dietéticos y cosméticos de origen dudoso,
e incluso había indicios de que almacenaba sustancias ilegales para sus fiestas privadas. Arturo había estado reuniendo pruebas en secreto durante mucho tiempo, y las había entregado a las autoridades, esperando el momento adecuado para actuar. Cuando la policía irrumpió en su lujoso apartamento de La Moraleja, Isabel estaba metiendo a toda prisa dinero, joyas y artículos de marca en una maleta para huir. Llevaba un camisón fino y transparente. Su rostro sin maquillaje estaba pálido, despojado de su habitual sofisticación. El pequeño Leo lloraba en medio del desorden. Cuando le leyeron la orden de arresto por maltrato y posesión de sustancias ilegales, Isabel gritó y se revolvió como un animal salvaje. Insultó a Javier, llamándolo inútil por no haber podido protegerlos. ¿Me insultó a mí? Llamándome víbora por arruinarle la vida. Poco después, un vídeo grabado por un vecino que mostraba a Isabel siendo conducida al furgón policial se hizo viral. En el vídeo, la mujer que una vez caminaba con orgullo sobre tacones de diseño, ahora tenía el pelo revuelto, las manos esposadas y la cabeza gacha para evitar las cámaras. Los padres que una vez la idolatraron y le confiaron la educación de sus hijos, ahora estaban horrorizados e indignados. Dejaron miles de comentarios denunciando otros comportamientos sospechosos de Isabel que antes habían pasado por alto. La máscara perfecta de la talentosa y bella profesora de piano se había roto, revelando una personalidad retorcida y podrida. El pequeño Leo fue entregado temporalmente a los servicios sociales, que contactaron a sus abuelos paternos para que se hicieran cargo de él. Al ver la imagen del niño, desconcertado mientras se lo llevaban, sentí una punzada de lástima. Los niños no tienen la culpa es de los adultos que siembran el mal, y luego son sus propios hijos quienes sufren las consecuencias. Apagué el ordenador y me quedé sentada en silencio en el salón vacío. Afuera empezó a llover, gotas pesadas que limpiaban el polvo de la ciudad y que parecían limpiar también el dolor y el sufrimiento que se habían aferrado a mi vida durante los últimos 7 años. El ulular de las sirenas rasgó el silencio de la noche, un sonido estridente e inolvidable. Las luces intermitentes de los coches de policía atravesaban las ventanas, proyectando en las paredes sombras danzantes y fantasmagóricas. Javier seguía en el suelo, con la mirada perdida en la pantalla del ordenador, donde el número de espectadores del directo ascendía a decenas de miles, junto con una avalancha de maldiciones e insultos. La puerta principal se abrió de golpe, y entró un grupo de policías uniformados, liderados por el inspector jefe del distrito, acompañado por Arturo. Javier levantó la vista, y su mirada se cruzó con la de Arturo. En ese instante pareció comprenderlo todo. No había sido una coincidencia. Todo era una trampa perfectamente tendida para una bestia acorralada. Un agente se acercó y leyó la orden con voz clara. Javier Martín, hemos recibido una denuncia y tenemos pruebas directas de sus actos de violencia doméstica, lesiones y amenazas de muerte. Le pedimos que nos acompañe a la comisaría. Javier intentó levantarse a trompicones. Su instinto de arrogancia se despertó débilmente. Me señaló y gritó con la voz quebrada. Se equivocan de persona. Ha sido esta mujer la que me ha tendido una trampa. Ha violado mi intimidad. Me ha grabado sin mi consentimiento. La víctima soy yo. Pero sus palabras en ese momento eran como ladridos en la oscuridad. El inspector respondió con seriedad. La ley determinará quién tiene razón. Por ahora, sus acciones han sido grabadas en directo y presenciadas por decenas de miles de ciudadanos. Le ruego que coopere. El sonido metálico de las esposas resonó. Un clic seco que aprisionó las manos acostumbradas a firmar contratos millonarios. Las mismas manos que habían golpeado a su mujer y a su hija sin piedad. Javier agachó la cabeza. Ya no se atrevía a mirar a las cámaras ni a mí. La apariencia elegante de un director de éxito se había desvanecido, dejando solo la imagen de un criminal patético y desaliñado. Cuando pasaron por mi lado, Javier se detuvo un instante. Me miró, sus ojos inyectados en sangre. No era arrepentimiento, sino un odio que le llegaba hasta los huesos. Siseó entre dientes. Eres buena, Elena, pero aunque me hunda, te arrastraré conmigo. Lo miré sin miedo ni vacilación. Respondí con calma. Si te hundes o no, es cosa del karma, no mía. Yo solo he sacado la verdad a la luz. Que te vaya bien. Se llevaron a Javier. El sonido de sus pasos se fue alejando hasta desaparecer. La casa volvió a su silencio habitual, pero la atmósfera opresiva que había reinado durante 7 años pareció disiparse. Arturo se acercó. No dijo nada. Solo me dio una suave palmada en el hombro, un gesto de apoyo silencioso. Me dejé caer en el sofá, agotada, como si acabara de superar una grave enfermedad. Mis lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no tenían el sabor amargo de la humillación, sino el dulce sabor de la liberación. El arresto de Javier por violencia doméstica fue solo el comienzo de su caída. A la mañana siguiente, la unidad de delitos económicos de la policía intervino.
Los documentos que arriesgué mi vida para fotografiar en la caja fuerte se convirtieron en cuchillos afilados que se clavaron en el corazón de su imperio. Resultó que la empresa de tecnología de la que Javier tanto se enorgullecía era solo una tapadera para blanquear dinero y evadir impuestos. Había creado una red de empresas fantasma, firmando contratos falsos por valor de cientos de millones de euros para desviar fondos y estafar a los inversores. El dinero robado lo movía a través de múltiples cuentas intermediarias hasta que finalmente llegaba a las cuentas de Isabel y otros socios de confianza. Fui citada a declarar como testigo y para aportar pruebas. Sentada en la oficina, mirando el grueso expediente que me mostraron los investigadores, sentí un escalofrío. Javier no solo me había engañado a mí, sino a toda la sociedad, a todos los que habían confiado en él. Un joven investigador me preguntó con cierta compasión: «Señora, vivió con él durante 7 años. ¿De verdad no sabía nada de estas actividades?». Sonreí con amargura y negué con la cabeza. Él decía que los negocios eran un campo de batalla y que las mujeres no debían saber mucho para no preocuparse. Yo solo me ocupaba de la casa. Gastaba lo que él me daba cada mes. Nunca me atreví a preguntar de dónde venía el dinero. Javier fue acusado de estafa, apropiación indebida y evasión de impuestos, con cantidades especialmente elevadas. A esto se sumó el agravante de usar dinero ilícito para mantener a su amante y a su hijo. Su abogado estimó que se enfrentaría a una larga condena, posiblemente de 20 años a cadena perpetua. En prisión preventiva, Javier se derrumbó rápidamente. Según me contó el abogado, adelgazó mucho y su pelo se volvió canoso en cuestión de semanas. Pedía verme constantemente, diciendo que quería disculparse, que quería que retirara la denuncia, pero me negué. La disculpa de un hombre acorralado no tiene valor. Es solo cobardía para eludir la responsabilidad. Todos los bienes de Javier fueron embargados para la investigación y para compensar a las víctimas. El lujoso apartamento de La Moraleja, el nido de amor de él e Isabel, también fue precintado. Oí que los padres de Javier en el pueblo, al enterarse de que su hijo iba a la cárcel, su nuera estaba detenida y su nieto había quedado desamparado, sufrieron un colapso y tuvieron que ser hospitalizados. El mal que Javier había sembrado ahora no solo lo sufría él, sino toda su familia. No sentí alegría, solo una profunda tristeza por la fugacidad de la vida. El dinero sucio, ganado con engaños, se había desvanecido, dejando solo una mancha de deshonor eterno. 3 meses después, tuvo lugar el juicio de divorcio. Ese día llovía a cántaros. Las gotas golpeaban los cristales de la sala, creando un sonido monótono y triste. Fui sola al juzgado, con una sencilla camisa blanca y el pelo recogido. No necesité maquillaje. La confianza y la serenidad que emanaban de mi interior eran las mejores joyas de una mujer que ha superado la tormenta. Llevaron a Javier al banquillo. Al verlo, casi no reconocí al hombre elegante de antes. Llevaba un uniforme de preso holgado, su rostro estaba demacrado, con barba descuidada y ojos hundidos y sin vida. Cuando me vio, agachó la cabeza, sus hombros temblaban. Quizás solo en ese momento el arrepentimiento empezó a calar en su mente, pero ya era demasiado tarde. El juicio fue rápido, las pruebas eran abrumadoras. Javier aceptó todas mis peticiones sin oponer resistencia. Quizás era el último vestigio de conciencia que le quedaba, o simplemente sabía que ya no tenía derecho a exigir nada. El juez golpeó el mazo y declaró disuelto el matrimonio entre Javier Martín y yo. La custodia de nuestra hija me fue concedida en su totalidad. En cuanto a los bienes, como la mayoría eran producto de sus delitos económicos, fueron confiscados. Sin embargo, el tribunal, considerando mi contribución y mi situación, me concedió una pequeña parte del patrimonio legal restante, suficiente para que mi hija y yo empezáramos una nueva vida. Al terminar el juicio, salí de la sala. Había dejado de llover, y unos débiles rayos de sol se abrían paso entre las nubes grises, iluminando el patio mojado del juzgado. La policía conducía a Javier al furgón para devolverlo a prisión. Al pasar a mi lado se detuvo un instante. Su voz era ronca, como el silbido del viento entre las hojas secas. «Elena, lo siento. Cuida de Sofía. Dile que su padre lo siente». Lo miré directamente a los ojos, ya sin odio, solo con lástima por una vida desperdiciada. «Sofía crecerá y será una buena persona», dije suavemente. «Le enseñaré a no seguir los pasos de su padre. Tú, pórtate bien ahí dentro. Es lo único que puedes hacer por ella ahora». El furgón se puso en marcha, llevándose consigo mi doloroso pasado. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. El peso que había soportado durante 7 años finalmente se había desvanecido. Saqué el móvil y llamé a Arturo. «Ya está, todo ha terminado». Al otro lado, la voz de Arturo sonó extrañamente cálida. «Enhorabuena, Elena. Vuelve a casa. Sofía nos espera para comer».
Vuelve a casa. Qué palabras tan reconfortantes y cálidas. Sonreí y caminé deprisa hacia la salida, donde el sol brillaba con más fuerza. Un año después, Málaga me recibió con su sol dorado y el sabor salado de la brisa marina. Había vendido la casa de la ciudad, llevándome a Sofía lejos de aquel lugar, lleno de recuerdos dolorosos para empezar de nuevo en esta hermosa ciudad costera. Con el dinero que me quedaba, abrí una pequeña floristería en el paseo marítimo, a la que llamé La Paz Interior. La tienda siempre estaba llena del aroma y el color de las rosas, los lirios y las hortensias azules. Cada mañana, lo primero que hacía era preparar un hermoso jarrón de flores para el mostrador, hacer una tetera de té aromático y sentarme a observar la calle, disfrutando de una paz que nunca antes me había atrevido a soñar. Sofía había crecido mucho, su piel estaba sonrosada, y sus ojos siempre brillaban de alegría. Se había liberado por completo de los fantasmas de su pasado. Por las tardes, después del colegio, venía a la tienda a ayudarme a regar las flores. Su risa cristalina se mezclaba con el murmullo de las olas, creando la melodía más hermosa de mi vida. Ya no mencionaba a su padre, ni le tenía miedo al piano. A veces la veía dibujar, cuadros llenos de colores vivos de una casita junto al mar, con su madre, ella misma, y un gran sol sonriente. Disculpe, ¿me da el ramo de girasoles más bonito que tenga? Una voz grave y familiar me hizo darme la vuelta. Arturo estaba en la puerta, con una cesta de fruta en la mano. Su rostro estaba bronceado por el sol, pero su sonrisa seguía siendo tan amable como siempre. Después de que terminara el caso, Arturo siguió en contacto, ayudándome con los trámites legales que quedaban pendientes, y, sin darme cuenta, sus viajes de trabajo a Málaga se hicieron cada vez más frecuentes. Sonreí y elegí los girasoles más grandes y brillantes, envolviéndolos con cuidado en papel de estraza. Le di el ramo a Arturo, bromeando: «Un detective famoso y además romántico. ¿Para quién son estas flores?» Arturo cogió el ramo y me miró a los ojos, su mirada llena de sinceridad. «Para la mujer más valiente que he conocido, para un nuevo comienzo, tan brillante como estas flores». Bajé la vista, sintiendo que mis mejillas ardían. Mi corazón, que creía endurecido por el dolor, de repente latió de una forma extraña. No sé qué me deparará el futuro, si tendré el valor de abrirme a una nueva felicidad. Pero sé que, en este momento, estoy viviendo los días más hermosos de mi vida. Miro hacia el mar azul que acaricia la arena blanca. Los barcos despliegan sus velas para atrapar los nuevos vientos. La vida es como las olas, a veces embravecida, arrasándolo todo. Pero luego se calma, y besa la orilla con suavidad. He atravesado la tormenta para encontrar la paz en mi alma. He aprendido que la felicidad no es un regalo de otros, sino algo que se conquista y se construye con tus propias manos.